Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar y vamos a dar inicio a la semana 4 de la unidad 2. El tema que vamos a tocar es el régimen patrimonial del matrimonio. Esto tiene que ver con los efectos patrimoniales. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo que el matrimonio producía efectos personales y efectos patrimoniales? Dijimos que el efecto personal por excelencia tiene que ver con la asistencia que se materializa en la obligación alimentaria, que pesa sobre los cónyuges de manera recíproca. En esta semana, como en esta semana 4 de la unidad 2, vamos a tratar justamente el tema de los efectos patrimoniales. Bien, como les recomiendo habitualmente, es necesario que vean el video, este video, para poder seguir pautas y para tomar algunas nociones de cuáles son las temáticas a tratar como contenido. Luego de ver el video, vamos a abordar, en lo que respecta a esta temática, los artículos del Código Civil y Comercial que van desde el 446 al 462. Por supuesto, como hacemos habitualmente, a modo explicativo, y a continuación vamos a leer lo que es Marisa Herrera, el Manual de Derecho de las Familias. Bien, este tema del régimen patrimonial del matrimonio se ubica en el título segundo del libro 2 del Código Civil y Comercial. Tiene 3 capítulos, uno que refiere a disposiciones generales. Este capítulo abarca lo concerniente a convenciones matrimoniales, a las donaciones en razón del matrimonio y también a las disposiciones comunes a los dos regímenes patrimoniales, uno que tiene que ver con el tema de comunidad de ganancias y el otro que tiene que ver con el de separación de bienes. En el capítulo 2 se trata todo el tema que tiene que ver con comunidad de ganancias, que sabemos que es de aplicación supletoria, es decir, a falta de una regulación en contrario, se va a considerar como que el régimen establecido o decidido por el matrimonio es el de comunidad de ganancias. Y en el capítulo 3 se va a tratar lo relativo al régimen de separación de bienes. En lo que respecta a las convenciones matrimoniales, el Código Civil y Comercial trata lo que es el contenido de las mismas en el artículo 446 y dice así: antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes, es decir, deben comprender estos supuestos: la designación y el avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Es decir, yo tengo que nombrar qué bien traigo al matrimonio, cuánto vale este bien. Otra de las cuestiones que pueden considerar las convenciones matrimoniales es la enunciación de las deudas, qué deuda tengo, cuál es el monto, de dónde proviene. También pueden figurar las donaciones que se hagan los cónyuges, los futuros cónyuges, ¿no? Yo te regalo tal cosa, vos me regalas otra. Y la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales que están previstos en este código, ya sea por el de separación de bienes o por el de comunidad de ganancias. Ante el silencio se va a entender que han optado por el régimen de comunidad de ganancias. En derecho, cuando te piden que un acto se haga de una determinada manera o que cumpla con determinados requisitos, decimos que son actos formales. En este caso, la formalidad a la que tienen que recurrir estas convenciones matrimoniales es la de escritura pública, ¿sí? Después, por supuesto, la convención matrimonial va a producir efectos a partir de la celebración del matrimonio, ¿verdad? Y mientras el mismo no sea anulado. ¿Pueden ser modificadas antes del matrimonio? Sí, de la misma manera, por escritura pública también. Y todo este tema, en lo que refiere a por qué régimen se opta, más allá de que conste en escritura pública, en el acta de matrimonio tiene que anotarse en el margen. Ahora, una vez que se contrajo matrimonio y habíamos optado por uno de los regímenes patrimoniales, ¿puede ser modificado? Sí, puede ser modificado, también por escritura pública, pero puede ser modificado una vez que transcurrió un año de la aplicación del régimen patrimonial. Bien, como dijimos, ¿de qué manera? A través de escritura pública también puede ser modificado. Bien, en lo que respecta a
al régimen patrimonial matrimonial, hay disposiciones que son comunes a ambos regímenes, ya sea el de comunidad de ganancias o el de separación de bienes. Y en ellas podemos hablar de los deberes que los cónyuges tienen en común en ambos regímenes. Uno de ellos es el deber de contribución. Ambos cónyuges deben contribuir, lo dice el artículo 455 del Código Civil y Comercial, a su propio sostenimiento, al sostenimiento del hogar y al sostenimiento de los hijos comunes. ¿De qué manera o por cuánto? Y en proporción a sus recursos. Obviamente nadie puede gastar más de lo que tiene. Esto del sostenimiento se extiende, cuando hablamos de hijos en común, a los hijos menores de edad, a los hijos con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que viven con ellos, que conviven con ellos, es decir, hijos en común, pero también a los hijos del otro que conviven con el matrimonio. Quien no da cumplimiento a esto puede ser demandado judicialmente, por supuesto. Hay actos que no pueden ser realizados libremente por los cónyuges sin que el otro dé el asentimiento. El asentimiento es la conformidad, ¿sí? ¿Qué actos son aquellos que necesitan del asentimiento del otro cónyuge para que existan? Bien, para cuando haya que disponer sobre la vivienda familiar, una venta, una hipoteca sobre una venta familiar, va a necesitar en ese caso el asentimiento del otro. También cuando haya que disponer de muebles indispensables para la vivienda familiar, por ejemplo, prestar o vender una cocina, prestar o vender una heladera, o cuando haya que trasladarlos a estos bienes fuera de la vivienda familiar. En estos casos sí o sí se requiere el asentimiento del otro cónyuge. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si uno de los cónyuges no quiere dar el asentimiento y no hay razones fundadas para ello? Por ejemplo, no hay una venta, se produce una venta, o sea, uno de los cónyuges está buscando la venta de una heladera, que es fundamental para el funcionamiento del hogar, pero con ese dinero va a comprar una mejor heladera. Una heladera con mayor capacidad, con mejor funcionamiento, con menor consumo. Ya cuenta con el dinero para poder comprar la otra heladera, no va a dejar a la vivienda sin heladera por más de 1 o 2 días, supongamos, hasta que pueda llegar a venir la otra. ¿Qué pasa en esos casos donde hay un cónyuge renuente, un cónyuge que no da el asentimiento sin razones justificadas? Bueno, en esos casos hay que recurrir a solicitar autorización judicial. También cuando hay que pedir autorización judicial, cuando el otro cónyuge no solamente que se opone de una manera injustificada, sino cuando el otro cónyuge está ausente, cuando es una persona incapaz, cuando está impedido transitoriamente de expresar su voluntad. Esto figura en el artículo 458 del Código Civil y Comercial. Bien, hay ciertos casos donde los cónyuges tienen que responder solidariamente. Ya habíamos comentado que los cónyuges respondían. ¿Qué se llama cuando se responde solidariamente? Es decir, ambos asumen el carácter de deudores por la totalidad de la obligación, ¿sí? Y de la misma manera. ¿En qué casos opera esta responsabilidad solidaria? Muy bien. Cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, ha contraído una deuda para solventar las necesidades ordinarias del hogar, o el sostenimiento del mismo, o el sostenimiento de la educación de los hijos, ¿sí? De conformidad con lo que ya habíamos visto en el artículo 455, que tenía que ver con este deber de contribución. Hay una deuda que pesa sobre el hogar, que fue necesaria adquirir para que uno de los hijos se eduque, por ejemplo una deuda del colegio, o como para que funcione el hogar, también para comprar una cocina ante una ausencia de ella, y se generó una deuda. En ese caso los cónyuges responden de manera solidaria. Fuera de esto, cada uno responde por sus deudas, ¿sí? Bueno, por último, restaría por considerar la actividad del foro, que tiene que ver con si está de acuerdo con lo que reza el artículo 455 del Código Civil y Comercial en cuanto a que el trabajo en el hogar tiene una valía económica. Es decir, si bien es cierto que no se cobra un sueldo, que un cónyuge al otro no le paga un sueldo por trabajar en el hogar, el Código Civil y Comercial, la ley, la legislación sostiene que este trabajo del hogar tiene una valía, que tiene un valor. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Ustedes
o no están de acuerdo, es lo que tienen que contestar en el foro y en todo caso fundamentar